calor. El aire, prende. Aire. 2 puntos más, por lo menos, para que llegue acá. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Vamos a empezar. ¿Cuánto? Bueno, vamos a empezar. O sea, bueno, la semana pasada estuvimos viendo bastante sobre este tema, o sea, qué es lo que era Internet, qué tipo de información teníamos dentro de Internet, qué necesitábamos, o sea, para conectarnos. Sabíamos que para conectarnos necesitamos que la máquina se conecte a la nube y a su vez tenga lo que se denomina una dirección. Esa dirección dentro de la red tenía que ser única, para lo cual tenía que cumplir ciertas características que hacían que no se repitiera e identificara unívocamente a una máquina dentro de la red. Hemos visto que la cantidad de direcciones no alcanzaba para cubrir todas las máquinas, entonces teníamos una parte que era privada y la otra que era pública. También habíamos visto que en Internet se manejaban 2 tipos de velocidades, una que es lo que es descargar información, que es lo que yo voy a recibir de Internet, y otra que es lo que yo voy a enviar a Internet, y que siempre que teníamos que contratar un servicio, dependía mucho de lo que nosotros fuéramos a hacer para esa tarea. Entonces, si nosotros necesitamos, enviar información a Internet, necesitamos que la velocidad de subida sea... ¿Y quién ha dejado el micrófono abierto? Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, de Mar del Plata. No se escucha nada acá. ¿Ahí me escuchan? Vanessa Rosa dice que tiene el micrófono. Sí, porque se acoplan mucho. Bien. Sí, pero no sé cómo cerrarlo. Allá. Bien, ¿en Mar del Plata nos escuchan? No era para que se vayan. Aníbal, el miércoles el profe puso el micrófono ahí, porque también había ese problema, entonces como él estaba más cerca de ahí, te digo. Sí, ahora lo que me dijo Roberto es que le había puesto en automático lo que era el volumen. Lo cambiamos a última. No cuesta nada. ¿Me escuchan en Mar del Plata? ¿El resto de las regionales escucha? Sí, San Nicolás, sí. ¿Sí, Mar del Plata escucha? Mar del Plata. Aedo escucha también. Bien. La Rioja escucha también. Ahí dimos aviso al área de sistema, profesor, para ver si podamos solucionar el problema. Nosotros no escuchamos nada. Vemos la presentación, pero no escucho. Así que ahora vamos a ver si lo podemos solucionar. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, depende del tipo de servicio que nosotros necesitamos, que vamos a utilizar, es la velocidad que nosotros tenemos que tener como referencia para contratar el servicio, ya sea de bajada o de subida, que es la que uno envía a Internet. Como vimos que el aparatito que me hace de intermediario entre lo que es mi red y el resto de la red se llama router, que es un aparatito de enrutamiento, y que dentro de Internet, dentro de la red, habían un montón de estos aparatitos,
que lo que hacían era enviar la información de un punto a otro, del origen al destino, siguiendo distintas rutas. ¿Cómo hacía para elegir? Bueno, dependía de del tráfico que a lo mejor tenía el vínculo. Si era mucho, bueno, usaba otra ruta. A lo mejor era el único, bueno, entonces lo enviaba por ahí. También tenía conocimiento si habían algunas rutas que se hubiera caído y demás. Bueno, vimos que cómo se conformaba lo que era la dirección IP, o sea, lo que era la dirección de cada una de las máquinas. Y vimos bueno, y vimos también que lo que era la dirección IP era un número que tenía 4 valores separados por puntos y que ese valor correspondía a 8 bits y que si poníamos todos en 0 o poníamos todos en 1, iba de 0 a 255, que era el valor máximo que podíamos tener. Una parte era la que identificaba todo este número, hay una parte que a través de una máscara que se llama identifica lo que es la máquina. Si yo separo acá, este número que tengo acá me identifica cuál es la red, y este número a la máquina que corresponde. Bien, eso era en cuanto a lo que era el protocolo IP. Lo que era el TCP, habíamos dicho que era el que se encargaba de enviar la información. Entonces, tomaba la información, ya tenía establecido cuál era el tamaño máximo que podía mandar, entonces hacía pequeños paquetitos con un determinado formato para enviar la información. Entonces, mandaba la información y la enviaba a través de la conexión, y después en el destino también iba recibiendo los paquetitos y los iba ordenando. ¿Por qué? Porque al utilizar distintas direcciones puede ser que en el camino perdamos algún paquete o haya que retransmitirlo. Entonces, que llegue mal, entonces lo tiene que volver a enviar y va armando. Una vez que está armado ya se lo muestra a la aplicación que lo solicitó. Bien. ¿Cómo funciona Internet? Nosotros estamos conectados a través de un ISP, que es el proveedor de Internet. Ese proveedor nos va a dar lo que es una dirección IP. Pero en Internet nosotros estamos acostumbrados a ver direcciones de este tipo. ¿Por qué? Es más fácil recordar. Bien, vamos a ver por qué surgió esto de que sea más fácil recordar. Ahí sí alteré lo que es las filminas que tienen, después les pongo esta. Pero bueno, si recordamos en el principio, existía lo que era ARPANET, utilizaba otro protocolo que era el NSP, y solamente permitía 256 direcciones. Nada más. Por lo tanto, podíamos tener 256 nodos, por decir de alguna manera. Esa red estaba destinada, a Estados Unidos, y conectaba lo que era el gobierno, empresas y las universidades, principalmente. Esta lista para decir a qué correspondía cada una de las direcciones se daba a mano. Entonces era cada uno de estos nodos, cada uno de estos nodos tenía su lista, y cuando cambiaban alguna dirección, la tachaban y la volvían a poner. Pero era todo manual, o sea, no había nada automático. En 1978 ya la cosa cambió porque ya se empezaban a hacer conexiones hacia afuera de Estados Unidos.
Entonces ya las 256 conexiones fueron pocas, y a su vez, bueno, en este caso ya teníamos conectado lo que era Inglaterra y Noruega. Entonces ya se empezó a utilizar otro protocolo que es el TCP/IP, que ya me permite 4 millones, por decir de una manera, de direcciones. Sabemos que eso depende de cuánto usamos para la red y cuánto usamos para la máquina, varía la cantidad. Pero digamos que si yo uso un solo dígito para lo que es la red, bueno, puedo llegar a tener 4 millones de direcciones. Entonces, seguíamos con el archivito este que llevábamos a mano, ya era un poco más de direcciones para llevar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Con tantas direcciones, acordaron un archivo único denominado host.txt, que estaba ubicado en la Universidad de Stanford. Entonces, ahí era donde se cargaban, o era el único autorizado para decir, este servidor tiene esta dirección IP. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Qué pasaba con este archivito? Este archivito seguía siendo manual. ¿Cómo se actualizaba? O se agregaba un nodo, llamaban por teléfono y decían, mirá, actualizarme esta máquina. Eso se hacía en horario de oficina de Stanford. O sea que con los distintos cambios o usos horarios había que estar muy atento a lo que eran los cambios. Entonces, este sistema se empezó a hacer inviable, sobre todo con la cantidad de nodos e información que se empezó a generar. Entonces, bueno, en 1983, este archivo ya se vio que era muy lento, sobre todo en la parte de buscar la información, el proceso para cambiar ya era ineficiente. Entonces se crea lo que es una especie de protocolo que es el DNS. Eso, básicamente, ese acuerdo lo que dice o trae son lo que se refiere con nombre de dominio, cuáles son los tipos de registro de DNS, el nombre para un estándar para nombrarlo, que actualmente se sigue usando, que tiene el usuario, el arroba y el dominio. Eso también lo vemos también en lo que son los correos, y los mecanismos que utiliza el sistema. Todo eso se hizo en 1983, no es y se utiliza en la actualidad. Actualmente hay más de 400 millones de dominios registrados. Tenemos los que son los dominios a nivel superior, hay casi 1002 dominios, ya vamos a ver a qué nos referimos con eso, y tiene billones de consultas al día. Imagínense lo que son, lo que pueden ser la sobrecarga, a lo mejor si un solo lugar o un solo servidor utilizaría esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice esto del DNS? Bueno, la carga se divide en diferentes niveles de servicio, y la responsabilidad también está bajo diferentes organizaciones. ¿Qué es lo que hace esto? Que la responsabilidad no caiga sobre una sola entidad, y a su vez lo que es la administración sea mucho más simple. Entonces, vamos a un ejemplo que era con el que arrancábamos en la filmina anterior, algo parecido. Entonces nosotros al navegador le solicitamos esta dirección web, que es www.ejemplo.com. Cuando nosotros hacemos eso en el navegador, en realidad lo que estamos haciendo es buscando www.ejemplo.com. Si se fijan, acá tenemos un punto al final. Ese no lo vamos a ver nosotros, pero si ustedes lo prueban en el navegador, también va a funcionar igual, porque automáticamente lo borra, o sea, un elemento, ya vamos a ver qué significa. Ese punto representa lo que es la raíz, y es donde comienzan todas las búsquedas. O sea, porque lo que es el DNS es un sistema jerárquico, ahora ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el navegador le pregunta al sistema operativo dónde puede encontrar esta dirección.
Entonces el sistema operativo le dice, no, no la conozco, pero bueno, conozco a alguien que la puede, o sea, puede saber quién es. Entonces, el sistema operativo se comunica, utiliza lo que es el servicio de DNS para determinar la IP de la máquina que corresponde. Bien. Esto lo borro porque si no, pues se vuelven muy lentas las presentaciones. Entonces, el primer punto de contacto que tiene el sistema operativo es el servidor DNS de resoluciones. Después lo vamos a ir viendo durante todo el camino. Este es un servidor que ya viene configurado y es proporcionado automáticamente por el proveedor de Internet, por el ISP. Entonces yo cuando me conecto a Internet, no solamente me da la dirección, sino me dice cuál es el servidor DNS por defecto al cual tiene que ir a consultar. Bien. Este servidor puede ser que tenga algunas direcciones ya cargadas, como vimos algo la semana pasada, donde si ya sabía la dirección la guardaba. Bueno, en alguna oportunidad me la pueden volver a consultar, entonces la guardo. Pero si no la tiene guardada, por defecto solamente tiene 13 servidores de los cuales guarda información o tiene la información precargada, que son los servidores de dominio de nivel superior. Es sobre estos 13 servidores son los que sustentan a Internet. O sea, que son los niveles que corresponden al punto ese que ustedes vieron, que les dije que no aparecía en ningún lado. Bueno, ese punto significa que el DNS le va a preguntar a estos servidores. Estos son los principales. Solo 13, ¿sabes? Solo 13 son los principales. Ahora ya vamos a ver qué es lo que hacen esos 13. Acuérdense que esto está distribuido y delegado. Entonces no es que estos 13 tienen todas las direcciones de Internet. Bien. No, son 13 porque son los que direccionaron. O sea, los nombraron con las primeras letras del abecedario. Y están distribuidos geográficamente en distintas partes del mundo para evitar que se interrumpa el servicio y demás. Entonces, si se llega a caer alguno de estos, los otros tienen la posibilidad de salir a responder. O incluso entre ellos también tienen sus conexiones y notificaciones como para saber. O sea, porque si alguno de estos justo no atiende la ruta que tiene que, si por ejemplo estoy consultando en y este no lo sabe, pero tiene que notificarlo, a ver en cuál de estos está la ruta. Vamos a ver cómo es esa notificación. Puede ser un servidor. O sea, no necesitamos un edificio muy grande como para... O sea, sí, ese servidor tendrá lo que se llaman enlaces redundantes, donde tenga muchas conexiones a Internet. Ya vimos que eran 102 billones un montón de consultas, o sea, billones de consultas por día. O sea, son máquinas potentes, pero no necesitan mucha infraestructura. Sí, a lo mejor de seguridad, porque alguien que quiera... bajar Internet o que quiera hacer algún daño, o sea, lo que es denegación de servicio y demás, va a tratar de atacar esto. Entonces yo, dando de baja un par de servidores de esto, o que la red toda se vuelva lenta, pues todos van a estar preguntando y nadie le va a contestar, o va a demorar en contestarse. Entonces, sí deben ser unas muy buenas máquinas, muy grandes, pero no tengo la referencia, si es una gran infraestructura. Pero no lo veo como como esta pieza, como una computadora de este tamaño. Bien, entonces, el servidor DNS de resoluciones, que ya vimos que es el primero, que es el que nos provee el proveedor de Internet, le va a preguntar al root server, que era, ya vimos, el del punto. ¿Y qué es lo que le pregunta? Le pregunta por todo. Yo quiero saber quién es ejemplo.com. ¿Qué es lo que dice? Yo no sé quién es ejemplo.com, pero te puedo decir quién es el servidor de dominio
para lo que es el .com. Entonces, ¿qué es lo que hace? El root server le da la lista de lo que son los dominios de nivel superior, que le llaman TLD. Entonces, los dominios de nivel superior ya están distribuidos, no son 13, son un montón, y administran lo que son las extensiones de nivel superior. Por ejemplo, el .es, .ar, .com, son distintos servidores y diferentes organizaciones, que es lo que hace que la responsabilidad de mantenerla esté compartida, o sea, no sea única. Entonces, por ejemplo, o sea, lo que es el .es, bueno, acá tenemos la raíz, y vemos cómo cada uno se responsabiliza de una porción. Entonces, todo lo que sea .com se va a responsabilizar este servidor. Si es .mx, se va a responsabilizar este servidor. Entonces, vemos cómo se acota lo que es el universo de posibilidades. Entonces, bien, ¿qué es lo que hace el servidor de resolución? Él le pregunta a nivel superior si conoce quién es ejemplo.com. Entonces, el de nivel superior le puede decir, no sé quién es, pero sé dónde podés encontrar al DNS autoritativo, que es el que tiene la responsabilidad de registrar los nombres. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cómo hace el servidor de dominio, o sea, de nivel superior, para saber cuáles son, o sea, los registros que se encuentran registrados en cada uno de estos servidores? Bien, entonces ahí tenemos que ver algo que es cómo hacer para registrar un dominio. Nosotros, por ejemplo, queremos registrar un dominio. Nosotros queremos registrar un dominio .ar. Puede ser .com.ar, puede ser AR, puede ser edu, un dominio. Entonces, en nuestro caso, Argentina, tenemos que comunicarnos con la autoridad de registro. En nuestro caso es el nic.ar. Esa es la autoridad de registro. Bien, esa autoridad de registro me dirá si el nombre corresponde, si está autorizado, si ya no está asignado, y demás. Si está asignado me dirá hasta qué tiempo, si yo tengo algún derecho sobre eso, sobre el nombre y demás, bueno, será el que va a decidir si me corresponde a mí o no, pero yo solo tengo que hablar con esa autoridad de registro. Entonces, bueno, una vez que ya se registró, lo que hace es decirle al registro de dominio, que es el que ya registra el nombre. Entonces dice, bueno, el registro de dominio dice, bueno, www.ejemplo.com está registrado acá, en esta autoridad de registro. Y a su vez, el registrante del dominio le va a decir cuál es el servidor que le corresponde. Y el servidor ese tiene lo que se denomina una dirección IP. Entonces, se encarga de decirle a los servidores de nivel superior, yo tengo la dirección ejemplo.com en tal dirección IP. Eso es lo que hace básicamente. Entonces, de nuevo, el servidor de DNS de resolución, ahí ya le va a preguntar a la autoridad, al servidor autoritativo, autoritativo. Y le va a contestar, sí, lo tengo yo, y es esta dirección IP. Entonces, cuando ya le contesta esa dirección, el navegador lo que hace es, o sea, el sistema operativo le dice al navegador, esa es la dirección, y ya se empieza a establecer la comunicación entre los servidores. Bien, entonces, acá tenemos los distintos elementos que vamos a encontrar en DNS. O sea, DNS no es solamente un servidor, o sea, es toda esta estructura. Entonces, empieza con
El primero, que es el de resolución, que ya vimos que es el básico, el que nos entrega el ISP. Después tenemos el root, que era el del punto, que son los principales. Y después de ahí se van diciendo, bueno, los niveles superiores y los que son los registradores de dominio con los servidores autoritativos. Sí. Estaba pensando que por ahí se dice, sí, cualquiera que hace un delito por internet lo encuentran por el IP. Y bueno, he escuchado lo que dice el video también, pero el IP entonces no es la computadora. O sea, no, la IP es una puerta de enlace, de una manera, a internet. O sea, a internet o a una red. Es lo que te identifica unívocamente un dispositivo. De ahí en más vos tenés direcciones privadas y direcciones públicas. Si vos te conectás a internet, seguramente sí o sí te necesitas una dirección pública a internet. El tema es que habíamos visto anteriormente que tenemos los routers que me permiten separar esa dirección pública. Ya después creo que, no me acuerdo si le he puesto algo acá, sobre los proxy y demás. Entonces, que me permiten hacer esa división. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me conecto a internet, yo tengo esa dirección pública. Y si es privada, el ISP sabe. Entonces, yo todo lo que es el tráfico de internet queda registrado. Entonces, yo sé que esta máquina, tengo una PC acá, tengo la nube, y tengo otra PC acá. Si yo, por ejemplo, me conecto a internet con una IP, vamos a ponerla así, IP1, a la máquina que tiene la IP2, entonces, lo que está acá en el medio va a saber que yo me estoy conectando a esta IP. O sea, ¿por qué? Porque se tiene que establecer una comunicación entre esta máquina y esta. No importa si es por medio del número IP, o sea, no utilizo lo que es el DNS, que es lo que estamos viendo ahora, sino utilizo directamente el IP. Entonces, si yo utilizo directamente la IP, puedo hacer pero queda registrado en el medio. Y en esta máquina va a quedar registrado, o sea, tal IP me está pidiendo tal información, o quiere acceder a tal servicio, o a tal puerto. No, eso es, o sea, eso es otra cosa que ya la vamos a ver acá. Eso se usa con lo que son los registros de las cookies que le llaman. Profe. Información que queda a tu navegador, después eso o sea, cuando vemos la parte de web, ahí lo vamos a ver. No. Sí. Cuando hacen una pregunta a los chicos no se escucha nada, no sé si podés repetir con la pregunta, así entendemos nosotros. Bien, sí, ahí estábamos viendo, o sea, lo que preguntaron era si esto tenía que ver cuando uno atacaba o hacía algún delito dentro de la red, cuando decían que o sea, que se identificó quién fue por la dirección IP. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando es que no necesariamente correspondía a esto, sino era a otro tipo de servicio, que fue lo que se trató de explicar. Bien, ya para las próximas vamos a repetir las preguntas. Bien, entonces, en el DNS, bueno, intervienen varios elementos. La mayoría, o sea, son descentralizados, o sea, son entidades y que se dedican a una porción nomás de lo que es de toda la registración de los dominios. Este protocolo se creó para ser rápido y eficiente. Nosotros, la verdad que no detectamos, o sea, que pase todo esto cuando nosotros pedimos una dirección IP, o sea, una dirección web. Nosotros ponemos www. Bueno, internamente se dispara todo este proceso si la dirección no la conoce el DNS, el que vimos acá, que es el primero. Si la tiene guardada, directamente me dicen, probá en esta dirección. Ahora, si esa dirección se ha caído, o sea, tiene alguna modificación,
Entonces, ahí ya tiene que empezarse a preguntar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, muchas veces es como dicen, o sea, las malas noticias, o sea, circulan rápido. Entonces, si hay alguna página web que está caída, que tiene algún problema, los DNS dicen, no, esto está, o sea, no es, entonces dan denegación de servicio, bueno, que no se puede acceder. Pero sí, y las buenas noticias son lentas. Entonces, cuando alguien actualiza una dirección, entonces dice, por ejemplo, www.ejemplo.com es la dirección, la nueva dirección es esta, ese proceso para actualizar todos los DNS intermedios lleva su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? O sea, los servidores de Internet es un sistema de nomenclatura jerárquica para nombrar lo que son las computadoras o todo lo que tenemos dentro de Internet. Es una base distribuida y jerárquica, que almacena la información referida a los nombres. Y lo que nos va a determinar nos va a cambiar lo que es una dirección web a una dirección IP, que es la que corresponde en la máquina. Bien. Si lo vemos así en estructura de árbol, veríamos que tenemos los dominios raíz, que se acuerdan, estos solamente son 13, y después de acá ya hay infinidad de servidores y autoridad de registro. Vimos que esta parte solamente eran 1002. Y después, lo que son páginas y demás, ya los de segundo nivel y demás, son muchísimos. Nosotros, por ejemplo, acá, nosotros ante la autoridad de registro, se registra el sitio utn.edu.ar. Pero después, internamente, ya después tenemos otro tipo, que es FRM, pero esos ya no son de las entidades, o sea, no corresponde a la entidad de registro. La entidad de registro principal registra hasta acá. Usted se hace cargo de esto. Eso sería la pública. Claro, es la parte pública, eso es lo que llegaría al dominio de segundo nivel, por decirlo de alguna manera. Y ya después, del tercer nivel, para el rectorado y demás, donde dirá, bueno, el FRM corresponde a la Facultad Mendoza. Y así sucesivamente. Y a su vez nosotros decimos, por ejemplo, alumnos.frm y demás, eso lo administra la facultad. Entonces vemos cómo eso se va distribuyendo entre las distintas entidades. Bien, ¿cuáles son los primeros los primeros dominios, los más comunes? Tenemos el .com, que es para organizaciones o empresas, el edu, que es para instituciones educativas, el gov, que puede ser con B corta o B alta, que es para agencias gubernamentales, el mil, para lo que es la parte de el ejército, el .net, para lo que son los sistemas de redes, el org, bueno, para organizaciones, firmas de negocio y proveedores de información. Ahora actualmente se han permitido más letras, porque al principio eran muy pocas, ahora se están haciendo dominios más grandes. ¿Por qué dice agencia de Estados Unidos? ¿Cuál? Porque el gov con B corta o sea, en realidad todos estos .com deberían ser para, o sea, uno tiene que entrar a lo que es el nick, no por si es nick.com, creo, o nick. Pues nosotros tenemos el nick.ar. O sea, es una página del Ministerio de acá de la Argentina, que es la que se encarga de hacer los dominios. Entonces, todo lo que termine en .ar se registra ahí. Entonces, ahí nosotros podemos registrar con .ar, podríamos registrar gov.ar y demás. Pero si nosotros vemos que es .gov, solamente va a ser para Estados Unidos.
Y en realidad los .com también. O sea, ahora vemos todos los puntos que hay. Hasta hace no más de 5 años, 6 años, el .ar era gratuito. O sea, uno iba a nick.ar y uno en un .com.ar era gratuito. Hoy día sale casi 300 pesos registrar el año. O sea, porque y esos están en dólares. O sea, pero eso es sí se puede, o sea, pero ya no es la entidad de registro de acá, sino es, o sea, en Estados Unidos. O sea, lo que es registrar un .com, un .edu solo, es a nivel de Estados Unidos. $1.200, 1.200 pesos, traducido a dólares. Sí, acá o sea, no hace mucho, o sea, empezaron a cobrar, si no me equivoco, son 3, 4 años para atrás, se empezó a cobrar lo que es la registración. O sea, de lo que es .ar. De ahí en más, bueno, si es .com, si es .edu, posiblemente esté subvencionado, puede ser para educación, ¿no? O sea, a su vez, las ONG, o sea, todo eso, o sea, dentro del nick.ar determina cuáles son los requisitos para obtenerlo. No es que si ya se me ocurre poner no sé, pepe.edu.ar, voy a obtener ese dominio. O sea, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que presentar los papeles donde la entidad educativa se llame Pepe, donde registre que yo estoy en educación y demás. A todos esos papeles se presentan. El .com.ar es uno de los más fáciles, uno pide el .com.ar y si no existe, se lo asigna. A su vez, bueno, hay que, cuando uno registra, tiene que nombrar un contacto técnico, o sea, no es que solamente con decir, bueno, yo quiero registrar este dominio, lo voy a obtener, pero tengo que cumplir ciertos requisitos. Bien, ahí me preguntaban sobre si había un punto para para todos, sí, existen los puntos para todos, y cada uno tiene su autoridad de registro y demás, que es los que se encargan de, sea .tk, .ar, .br, CL, sí, está un poco desproporcionado, o sea, pero es más, a nosotros nos pusieron un poco lleno de agua, sí. Pero bueno, son los mapitas que se consiguen. Claro, están... Bien. Bueno, entonces, si vemos más o menos cómo es el funcionamiento, tenemos que cada máquina necesita de un router para conectarse. Dentro de eso vamos a tener al ISP, que puede hacer este DHCP significa que la dirección se asigna automáticamente. Si no, yo tengo una dirección IP fija, que es la que siempre voy a tener la misma, pero generalmente el ISP me asigna una dirección automáticamente. Entonces, hoy me puede tocar una dirección IP, mañana me puede tocar otra dirección IP. Será un tema del ISP de llevar un registro de quiénes usaron qué direcciones en ese tiempo. Y de ahí el ISP es el que se conecta con los distintos servidores y me permite utilizar los registros, o sea, o obtener la información de la web. Bueno, acá tenemos lo que son la cantidad de usuarios, o sea, lo que es la penetración más de usuarios. O sea, fíjense que, bueno, lo que es América está bastante, o sea, se ha incorporado bastante, o sea, tengo lo que es la penetración de lo que es por región. Por ejemplo, nosotros, o sea, en Sudamérica es el 68%, o sea, en Norteamérica el 88%, y así nos vamos. Por ejemplo, en la que es la mitad de África tenemos valores muy bajos, el 12%.
sea, como vemos, o sea, se extiende, o sea, cada vez va penetrando más en cada uno de los distintos continentes y de las distintas áreas. Entonces, por ejemplo, eran algunos datos que ya comenté, por ejemplo, que teníamos 7,5 billones de personas. Esto es al enero del 2018. De esos 7,5, 4,0 eran usuarios de Internet. De esos usuarios, el 42%, 3,1, utiliza lo que son los medios sociales. A su vez, tenemos que, de esos 4 billones, tenemos 5 billones que utilizan un dispositivo móvil, un teléfono. Y de todo esto, 2,9 utilizan lo que son las redes sociales en el dispositivo. O sea, como vemos acá, tienen cómo es la penetración de esos distintos servicios dentro de lo que es la red. Y si vemos cómo ha ido incrementándose desde el 2017 al 2018, vemos que la cantidad de usuarios ha crecido más de 248 millones, lo que son los usos de las redes sociales, 362, y así podemos seguir viendo cómo cada vez se utilizan más estos servicios. Acá tenemos lo que es también lo que es la penetración de las redes sociales. Bueno, en Argentina es muy parecido, es el 63%, el 70% en Norteamérica. Y en este gráfico vemos cuáles son las plataformas más utilizadas. O sea, acá tenemos, estos son usuarios. Entonces, acá vemos que Facebook, YouTube, WhatsApp, como ven, el WhatsApp y lo que es el Messenger de Facebook están prácticamente equiparados. Y después, bueno, hay otros tipos de sitios donde van disminuyendo la cantidad de usuarios. Bien, ¿qué servicios nos ofrece Internet? ¿Qué conseguimos conectándonos a Internet? Pues hasta ahora hemos visto cómo nos podemos conectar, de qué manera, qué pasa cuando nos conectamos y demás. Pero bueno, uno de los servicios es obtener páginas web, o sea, información. Otro servicio es el correo electrónico. El correo electrónico es mensajería. Otro servicio es lo que son los chats y la mensajería. Que ya, o sea, si se fijan, bueno, las páginas web son asincrónicas, igual que el correo electrónico. ¿Por qué? Porque yo no necesito que del otro lado esté la persona. En cambio ya, en lo que son los chats y la mensajería, hay algunos que sí necesito. Puede ser que a lo mejor no esté físicamente en el momento, pero o lo lleve en el celular, entonces automáticamente le notifica de ese mensaje. Bueno, la transferencia de archivos, lo que es la telefonía, bueno, esto de lo de las redes, que ya hemos visto que eran las conexiones punto a punto, y los servicios en línea y los servicios en la nube. Eso es lo que se está trabajando ahora. Después también vamos a ver... ¿Te hago una pregunta? Sí. Beatriz de Aedo. De los servicios de la nube, ¿a qué se refieren? Los servicios de la nube son todos aquellos servicios que están permanentemente disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un correo electrónico, vamos a hacer el ejemplo más grande, que es Google. Google es un buscador, pero a su vez él tiene un montón de servicios que ofrece. Entre ellos, el servicio de correo electrónico, dentro de eso también los software de ofimática, como es Word, PowerPoint, Excel, que son de la marca de ellos y que están permanentemente disponibles. A su vez también tenés lo que es el Google Drive, donde yo puedo dejar archivos y los puedo compartir. O sea, todos esos servicios donde yo
necesito básicamente Internet para accederlos, son los que se refieren servicios en la nube. Por ejemplo, otro servicio que ofrece Google es el del calendario. O sea, yo tengo un calendario y voy cargando noticias, o sea, voy cargando eventos, y ese evento, bueno, yo puedo acceder en cualquier momento, ya sea a través de una página web, a través de un celular, y los puedo sincronizar. La idea de los servicios en la nube, que eso también, o sea, lo vamos a ver un poco más adelante, es que estén disponibles siempre. Y a su vez yo no tenga la responsabilidad de generar el medio. O sea, yo, por ejemplo, el software no lo tengo que generar, o sea, ya me lo proveen. Por ejemplo, el de localización. Por ejemplo, el de localización. O sea, también otros... Gracias. De nada. Bien. Vamos a ver otro tema, o otro concepto, que es el de proxy. Muchos lo tenemos, o sea, lo conocemos, o sea, no lo conocemos, lo sentimos nombrar un montón. O sea, que el proxy no me deja acceder a tal lugar, que el proxy aparece un pingüinito naranja diciéndome no podés acceder a este lugar. Bien. Bien, ¿qué es lo que es un proxy? Sí. Un proxy en realidad no es algo que me bloquea, sino es una interfaz de comunicación que permite mediar entre dos sistemas informáticos. O sea, como yo tengo dos medios distintos, entonces es algo que se pone en el medio y dice, bien, este quiere comunicarse con tal lugar, yo tengo la posibilidad de comunicarme con ese lugar, y como yo sé cómo hablan, es como si fuera una especie de traductor, digámosle, en la jerga. Entonces decimos, bueno, yo quiero comunicarme con alguien que habla en chino, entonces tengo que hablarle a esta persona que conoce los dos lugares, entonces le dice, bueno, mira, decirle esto. Él se lo dice y me toma la respuesta. Digamos, en forma general, que es así, que es una interfaz de comunicación para unir dos sistemas informáticos. Como decimos, media entre los dispositivos de Internet. Hace de intermediario entre las conexiones de un cliente y un servidor. Pero, como él sabe qué es lo que pasa o qué es lo que le estoy pidiendo, tiene la posibilidad de filtrar todos los paquetes entre ambos. Es como si yo le quisiera decir algo a la otra persona para que me traduzca. Había una serie que era así, donde le tenían que decir al intermediario, y el intermediario, o sea, o le decía bien o le podía decir cualquier cosa. Entonces, bueno, digamos que confiamos en el proxy con que la información que le envía al otro lado es la correcta. Bien, ¿qué es lo que se consigue con esto de los proxy? Es que no exista una comunicación directa entre dos ordenadores, sino que habrá otro ordenador que actúa de intermediario. Y es el que me permite, o el que me accede a la información esa. Bien, entonces, en vez de que el usuario pueda conectarse directamente a Internet, o se conecta a través de un proxy. Vamos a ver también que es necesario el proxy. ¿Por qué? Porque vieron que teníamos una dirección pública y una dirección privada. Entonces, sí o sí, todas las máquinas que yo tengo con la dirección privada no se van a poder comunicar con una dirección pública. O sea, yo no voy a poder emparejar, entonces necesito algo en el medio que me haga ese emparejamiento. Vamos a ver que es totalmente transparente para nosotros, pero no para lo que es internamente. Bien, ¿para qué sirve entonces? Una de las principales utilidades con las que se utilizaba antes de que existiera esto más diferenciado de lo que era la dirección pública de la privada, porque yo antes para conectarme a Internet sí o sí necesitaba una dirección pública. Entonces, lo primero era el anonimato. Era decir, o sea, el punto con el que yo me estoy conectando no sabe que me estoy conectando con él, sino hay una máquina intermedia que es la que se está comunicando. Entonces, también permiten hacer lo que es
el control sobre los recursos, sobre el uso de los recursos. Entonces, me permitía saber qué es lo que pasaba en la red, a qué, si se estaban, no sé, descargando muchos archivos, bueno, limitar eso, o sea, o sé que se accede a tales páginas o sea, que me permiten ver videos, bueno, filtro para que no se pueda acceder a esas páginas. Entonces, controlar los recursos. ¿Por qué? Pues ya vimos que el medio, que es la conexión a Internet, es un recurso limitado. O sea, si nosotros tenemos, no sé, 2 megas para bajar información, eso lo tengo que compartir con todos los usuarios. Y si hay una persona que está usando, está descargando videos, o sea, en realidad está viendo una película, entonces me ocupa parte de eso, y así sucesivamente, a lo mejor con 5 o 6 personas que se pongan a ver un video, me ocupan todo lo que es el ancho de banda. Bien. También permite guardar un historial de navegación, porque pues, me sirve de intermediario. Entonces, yo digo, bueno, esta máquina me pidió esta página, esta máquina me pidió estas páginas. También permite recoger información sobre la navegación de los usuarios y los sitios que haya visitado. Entonces, aquellos lugares que visita con mayor frecuencia, puedo también tener una especie de caché que se llama, o sea, guardar el contenido, así como al DNS, guardar la dirección. Puede decir, bueno, esta página la guardo, entonces cuando me la piden directamente se la paso. Así esa página no tiene muchos cambios. Ahora, si tiene cambios, siempre va a tener que ir afuera a buscarlo. De todos modos, o sea, todos los que son los servidores, los ISP, generalmente tienen proxy que guardan mucho. Entonces, por ejemplo, cuando yo consulto acá en Mendoza, el diario, o sea, Los Andes, ya lo tienen precargado y automáticamente, o sea, es muy rápida lo que es la navegación. O a lo mejor vemos que si queremos consultar determinada página, se accede rapidísimo, pero queremos consultar otra y demora. Bueno, eso es porque la está trayendo y la página que trae muy rápido es porque la tienen ya almacenada. Bueno, mejora también lo que decíamos, lo que era la velocidad de acceso a determinados sitios web, gracias a lo que hemos visto la caché. Bien, ¿cuáles son los tipos de proxy que tenemos? Tenemos distintos tipos. El primero es el proxy cacheo normal, que es el que les explico que siempre va a estar por esa conversión que tenemos que hacer entre lo que es la dirección privada y lo que es la dirección pública, que a veces guardan o no. Entonces, este es el más habitual porque realiza el almacenamiento local de las páginas y archivos en servidores remotos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un PDF de un libro, cada vez que lo voy a ver, lo descargo, el proxy ya lo tiene guardado, entonces sí, toma, acá lo tenés, acá lo tenés. Bien. Entonces, lo que hace es, como le digo, primero buscan si está local, si no está, lo busca. A su vez, bueno, si está, va a decir, bueno, este archivo hace cuánto que lo tengo. Y hace, no sé, un año. Bueno, habrá cambiado, consulta si ha cambiado, si no ha cambiado, listo. Te lo vamos a usar. Te lo mando. Bueno, entonces, ofrece el contenido de almacenado y facilita mucho así la navegación. Después tenemos lo que se llama el proxy transparente. O sea, el proxy transparente es donde yo al navegador no le digo nada. O sea, en este caso, en el anterior, tengo que decirle, sí, mira, vos para navegar tenés que ir por este proxy, que a veces es una dirección IP o a veces tiene un nombre. Bueno, entonces, el proxy transparente solo se usa como servicio de paso y presenta lo que es la dirección doméstica, o sea, lo que es la dirección privada, para realizar la consulta a la dirección pública. Entonces dice, bueno, o sea, yo quiero acceder a esta página, entonces él se encarga de buscarme la página, me la trae y me la devuelve. No es necesario, como decíamos, configurarlo en cada dispositivo. Y me permite filtrar lo que es el contenido que no sea
no sea, o sea, no sea de acuerdo a las políticas de uso. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que en mi empresa vean YouTube o video, bueno, yo dentro del proxy digo todo lo que es www.youtube.com, matar. Bueno, o también, o sea, porque no solamente el proxy puede ser por dirección, o antes había algo, o sea, en los primeros proxy ocurría algo muy, ¿cómo se llama? Muy anecdótico, que era el tema de o sea, que eran los filtros de pornografía. Entonces, ¿qué es lo que filtraban? Filtraban la palabra hot. Entonces nadie podía entrar a Hotmail. ¿Qué? El grande B. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, ahora actualmente, o sea, han mejorado mucho los filtros y demás, entonces ya no, o sea, ya se o sea, hay listados de páginas, o sea, o de sitios que tienen cierto contenido que automáticamente ya no hace falta que yo ponga todos los sitios, sino pongo una categoría y si automáticamente están en esa categoría, me los filtro. Bueno, después están los proxies anónimos, que es otro tipo, y este es para hacer maldades. Y con esto también tenemos que tener cuidado. O sea, el proxy anónimo, ¿qué es lo que trata de hacer? Es que se puedan realizar actividades en Internet de manera anónima. O sea, que no se sepa. No, bueno, sí, se sabe, por eso. Pero esto ya vamos a ver por qué. O sea, por qué hay una proliferación, por ejemplo, manera, de muchos proxies. Cuando dicen, no podés acceder a tal contenido, usa este proxy. O sea, te va a permitir navegar, entonces vos pones en un cuadradito así la dirección y ellos automáticamente te muestran el contenido. Bueno, sépanlo, eso no es gratis. No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Es un proxy el que realiza el acceso y protege la información de la IP, permitiendo que se oculte la identidad del ordenador que lo estoy realizando. Como les digo, realmente cuando uno usa esto es para hacer cosas que están bloqueadas. Claro, no quiere dejar rastro. Por ejemplo, cuando hicieron, bueno, acá en Mendoza tuvimos el caso de que habían hackeado la página de gobierno, el que lo hizo se olvidó de usar esto. Entonces, automáticamente le detectaron cuál era la IP, le cayeron a la casa y todo. Entonces, bueno. Entonces, bueno, puede usarse con finalidades legales, pero en muchos casos es usado para saltar las políticas de seguridad de los datos de la empresa, de las restricciones que tiene. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa o por qué está la proliferación esta que habíamos dicho de los proxies? Bueno, acá tenemos lo que estábamos hablando de si todos los países estaban conectados a Internet, ¿qué podíamos hacer? Bueno, acá este es un gráfico que me muestra cómo está la censura dentro de Internet, para aquellos que digan que es totalmente libre. Bueno, en algunos países no es libre. Entonces, acá cada uno de estos circulitos significa algún tipo de censura que generan esos países. Por ejemplo, la censura para mantener la estabilidad política. Bueno, acá tenemos, estos sitios son los que solamente lo usan para eso. La censura para mantener la seguridad nacional. De Cuba, Rusia, Cuba. Ah, pues ellos filtran todos. Bueno, y estos, por ejemplo, para imponer valores sociales o tradicionales. Entonces, si ven los distintos circulitos, donde están las uniones, van a ir viendo, o sea, que hay distintos países que pueden censurar a lo mejor por 2 o los 3, como es el caso, o sea, de esta parte donde censuran por las 3 causas. Corea, China, bueno. Irán, bueno. Entonces, ¿qué pasa?
esos proxies, ¿qué es lo que hacen? O sea, les permiten a los residentes en estos países, pues acuérdense que cada país tiene asignado un número de direcciones IP. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, estos proxies están en otros lugares del mundo, entonces le ofrecen una ventana para decir, mira, vos conectate a través de mí y yo te ofrezco este servicio. Hay algunos que son pagos y otros que son gratuitos. Pero como ya le dije, o sea, todo lo gratis siempre tiene un costo. Por ejemplo, un caso que hubo bastante conocido era lo que era, o sea, un grupo de hackers buenos, por decir de alguna manera, Robin Hood, hizo, no sé si tan Robin Hood, pero o sea, se dedican a buscar vulnerabilidades y demás. Bueno, estos generaron ellos un proxy anónimo, entonces lo que hicieron fue publicitarlo en internet, es decir, navegar por este proxy anónimo para acceder a los contenidos. Bueno, entonces ellos dentro de eso, lo que era esta experiencia que hicieron, ahí lo que uno hace es, pone la dirección del sitio que uno quiere acceder, y después, bueno, accede como dentro de una página, dentro de esa página. Me va mostrando, así es como funciona. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere acceder a la cuenta de correo, uno pone la dirección de la casilla de correo, y me va a mostrar la información. Ahí voy a poner usuario y contraseña, pero nunca me puedo olvidar que tengo un intermediario que puede ser que esté guardando todo. Bueno, estos chicos hicieron eso, o sea, guardaron toda la información, es más, dentro de la publicidad, o sea, de lo que decía, estábamos acostumbrados a no leer nada, decía que este sitio puede almacenar datos personales, acceso, bla, 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 bla. Entonces, muchas veces después nos preguntamos, ¿y por qué accedieron a mi cuenta si yo no le he dejado la contraseña a nadie? Depende de dónde hemos estado, es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en China o en alguno de estos países y quiere acceder a los servicios de Google que están totalmente bloqueados, bueno, usan este tipo de herramientas para saltearse esas protecciones. ¿Son recomendables? No, pero bueno. ¿La Argentina tiene censura? No. Bien. Bueno, dentro de Internet también hay otro concepto que es el de red privada virtual, que muchas veces lo conocemos como una VPN. ¿Qué es lo que hace esta red? Es cuando yo me quiero conectar del punto A al punto D y uso Internet. Entonces lo que se hace es, se establece un canal seguro y cifrado entre esos dos puntos que me garantiza de que nadie se va a poder meter y cambiarme la información y demás. Entonces ofrece conexiones seguras y cifradas. Y después, bueno, a través de lo que es Internet. También se utilizan para lo que son las comunicaciones de voz. Entonces yo puedo, o sea, yo cuando quiero establecer un canal, o sea, establezco un canal entre un emisor y el otro, y automáticamente todos los paquetes van por ese vínculo. Y de esa manera, o sea, tengo la seguridad que nadie que esté escuchando en el medio va a poder ver la información que yo estoy enviando. Así también se pueden habilitar servicios de otro lado que estén disponibles en la red. Bueno, acá tenemos una infografía de cómo sería un canal seguro. Bueno, esta es una empresa que se dedica a vender los proxies, el proxy anónimo. Entonces, comparan lo que es o sea, en realidad no venden proxy anónimos, sino venden lo que son las VPN para lograr comunicaciones seguras. Entonces, lo publicitan mucho en estos sitios de China y demás. Entonces dicen que si yo tengo un módem y accedo normalmente a todo lo que son las contraseñas y demás, o la información puede ser susceptible de hackeo. En cambio, ellos te aseguran que usando su VPN, o sea, su servicio de punto a punto, no vas a tener ningún problema. Amigo, pero vos Sí. decías que era como un arma de doble filo.
porque después puedo decir, ¿cómo si yo no le di la dirección a nadie? Por eso, lo que son los proxies... No solo te lo venden, sino que después te traicionan. No, los proxies anónimos generalmente son gratuitos. O sea, hay algunos que sí son pagos, pero bueno, en esos pagos es como que vos tenés la seguridad, o tenés que leer muy bien la letra chica, como para que, bueno, no voy a guardar la información, no voy a hacer uso de esa información y demás. Porque muchas veces, o sea, como es un intermediario y está viendo todo el tráfico que hay, no solamente puede almacenar, sino también lo que hacen es vender lo que es el historial de búsqueda, el historial de selección y demás. Entonces, claro, para que después te caigan publicidad. Exacto. Bien. Otro servicio que también se da sobre Internet es lo que es la voz sobre IP. Eso algo estuvimos hablando. Que es referido a la telefonía. O sea, es mandar audio, por ejemplo, el teléfono, no es un audio cualquiera, por Internet. Entonces, bueno, esto lo que hace es prácticamente crear o sea, si bien hay distintos servidores y demás, pero el usuario por ejemplo, manda un cómo está, y son esos 3 paquetitos. Esos 3 paquetitos van a salir, van a recorrer por Internet, van a llegar del otro lado, y se va a volver a ordenar y le va a llegar. Pero le llega el audio. Él responde, bien, gracias, y bueno, y hace lo mismo. Bueno, esto se logra a través de lo que se llama la calidad de servicio. Que estos paquetes tienen prioridad en la red referido a otros. Por ejemplo, si va un dato, estos paquetes es como es. O sea, porque hagan de cuenta que yo tengo un servidor y ese servidor tiene un montón de paquetes. ¿Sí? Entonces, este servidor lo va mandando de a uno. Pero le llega a este que viene con... O sea, le llega uno que viene con prioridad alta, entonces salta toda esta lista y lo manda primero. Por eso es tan rápido, audio. Por eso es tan rápido y demás. O sea, no lo que es audio, sino esto es telefonía. Esto es llamada. Por ejemplo, uno de los que hace el tema de telefonía es WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp hace eso. Pero esto ya va más a lo que es la altura de las telefonías. Hoy en día Telefónica no te ofrece un servicio de telefonía normal. O sea, hoy te ofrece un servicio IP. O sea, vos, está bien que para vos es totalmente transparente porque incluso usás el mismo aparato que se usás en el otro lado. Pero el tipo de conexión, o sea, de comunicación es distinta. ¿Qué es lo que pasa con este servicio y lo que es la red de telefonía común? O sea, esto en algún lado de Internet tiene que tener un servidor que me cambie al telefonito común. Entonces, cuando yo llame a un teléfono fijo que no es IP, se va a comunicar con esta central telefónica, y esta central telefónica me va a convertir al... Y en el caso de las llamadas de contacto, sería ese también el sistema. Claro, lo que pasa es que ya o sea, lo que es la llamada por WhatsApp ya es muy parecido al sistema, lo que pasa es que no tenés un número fijo, por decirlo de alguna manera. O sea, esto es, o sea, yo tengo, en mi casa tengo un número 348, bla, 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 y tengo un teléfono común. O tengo un teléfono IP que se llama, entonces a ese teléfono le asignan un número IP, pero yo cuando levanto tengo tono. Entonces, eso es telefonía IP. Entonces, más por teléfono se no, porque es mínimo lo que vos utilizas. O sea, WhatsApp, cuando vos haces una llamada, ahí sí estás usando telefonía IP. O sea, viste que vos llamás. Ahora, si vos mandás un audio, ahí no. O sea, uno de los que usaba este servicio es Skype. Skype fue uno de los primeros en ofrecer voz sobre IP. Que al principio, o sea, generalmente era gratuito, o sea, donde tenía un nivel de comunicación, pero también vos podías hacer lo que son, o sea, podías llamar a fijo.
Pero ese intercambio, es lo que yo les explicaba acá, que en algún punto tenía que llegar a una central telefónica y de llamar, entonces esos sí tenían un costo. Pero lo que eran las llamadas IP, o sea, cuando vos llamabas a otro de Skype, no tenía costo. Y así, bueno, hoy en día también se agrega no solamente lo que es la llamada, sino lo que es el video. Entonces puedo hacer lo que llaman las videollamadas. Bien. Bueno, y otro que también está proliferando mucho es lo que son las comunicaciones unificadas. ¿Qué es lo que trata esto? Es integrar todos los canales dispares para la comunicación de voz. Comunicaciones de datos, mensajería instantánea, correo electrónico y conferencias electrónicas. O sea, yo tengo distintos medios, por ejemplo el mail, el chat, el video, o sea, la videollamada. Entonces, ¿qué es lo que tratan esto? O sea, son aplicaciones que me integran todos estos elementos. Entonces, por ejemplo, yo puedo, a ver si en la siguiente tengo el ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo puedo recibir un mensaje en el buzón de voz del teléfono. Yo lo escucho a través de mi teléfono, o sea, mi teléfono celular, como me conecté a la central y demás. Pero, o sea, yo no lo estoy haciendo conectándome a la central telefónica, sino yo estoy escuchando un mail, porque el mensaje de voz me mandó un mail con ese archivo donde me manda el mensaje. Bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo ver que el estado del remitente está presencialmente, o sea, está presente. Entonces, en vez de mandarle un mail, o mandarle un mensaje, o sea, le mando una respuesta a través de un chat o de una videollamada. Entonces puedo usar otros servicios. Entonces, ¿qué es lo que trata? Son sistemas que integran un montón de estos elementos. Entonces, vimos que lo primero fue un llamado telefónico que me dejó un mensaje que se me mandó por mail y que yo lo pude mandar o lo pude contestar con otro tipo. Entonces, son entornos que me permiten todo este tipo de comunicación. Como vemos, o sea, lo que es la parte, o sea, de Internet y las posibilidades que tenemos dentro de la web son muy amplias. Bien. Vamos a cambiar de tema. No, vamos a estar en el mismo. O sea que no he hecho muy larga la... Bien, vamos a ver ahora otro término que es la web. Pues bueno, nosotros decimos la web es lo mismo que Internet. ¿Vamos a decir eso? No. Sí. Podemos decir que la web es Internet. Sí. Bien. ¿Qué pasa con la web? O sea, en pocas palabras, podemos decir que Internet es una red mundial descentralizada. Una red mundial descentralizada de computadoras y servidores que utilizan la familia de protocolos para intercambiar archivos. Tuvo su origen y ha tenido algunas modificaciones en el camino que fueron las que estuvimos viendo. Recién en 1990 se abrió la primera página comercial. O sea que hasta 1990 era el intercambio de archivos, o sea, no tenía lo que son las posibilidades de ahora. ¿Esto fue la primera? Sí, ya se las voy a mostrar. Entonces, la web
no es Internet, sino es parte de Internet. Ya hemos visto un montón de servicios que no son la web. O sea, ya vimos que podemos mandar teléfono, podemos hacer videos, podemos mandar mensajes, o sea, no es la web. La web es una parte. Es una parte muy importante, no podemos descartarlo, pero sí. Bien, la confusión, ¿por qué se da? Porque todo aparece y todo lo llamamos con el www, que es el World Wide Web. Bien, ¿quién fue el creador de la web? Este señor, que actualmente Suiza vive, que era Tim Berners-Lee, creó, o sea, lo que era en el Centro Europeo de Física de Partículas, el 12 de marzo de 1989, eso decimos que en 1990 apareció la primera comercial, establece un sistema de distribución de documentos, de hipertexto, con su correspondiente texto e hipervínculos, hiperlinks, que está escrito en un lenguaje que se llama HTML, que es un lenguaje de marcas, que pueden tener textos, imágenes, videos u otros contenidos multimedia. Bien, la web, como él lo describió, es un conjunto de documentos web interconectados por enlaces, que le llamamos de hipertexto, disponibles en Internet, que se pueden comunicar a través de las tecnologías digitales. Se entiende por hipertexto a la mezcla de textos, gráficos, archivos y más dentro de un mismo documento. Bien. Fue la primera prueba, como ven, bien rústica la página, donde mostraba con esta web, que está actualmente disponible en esta página, está el vínculo, las posibilidades que tenía. O sea, esto de tener texto, de poder hacer clic sobre, o sea, con el mouse en un determinado lugar, en un hipervínculo, y ir a otro lado, y seguir consultando texto, a lo mejor hacer hacer clic en otro lado, y ver un video, y más. Todo esto es la potencialidad que se vio en esto que es la web. Bueno, ¿qué pasa con la web? ¿La web es algo estanco? No, es un órgano vivo, así le llaman. Y como tal, evoluciona. Desde que se creó, desde esa página, podrán ver la cantidad de cosas que hoy en día nos permite, o sea, que tenemos acceso. ¿Qué es lo que ha permitido que desde 1990 hasta el 2019, 20 años por ahí? 30 años, ha evolucionado muchísimo. O sea, hoy en día hay un montón de cosas que hacemos, que ya la vamos a ver, que nos permiten acceder y demás. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido esto? Bueno, una, la rapidez de acceso. Y lo otro, el número de usuarios. Si yo no tuviera usuarios, no crecería. O sea, y si yo lo que tengo es muy lento, tampoco, o sea, se me van los usuarios. Bueno, el ámbito de aplicación, cada vez, al principio era solamente ver información estática. Hoy en día puedo reservar hotel, puedo reservar aviones, puedo pagar, puedo hacer solicitudes de citas, puedo hacer transferencias, ¿no? O sea, las posibilidades o el ámbito de aplicación es muy disperso. Puedo tener infinidad de aplicaciones y cada vez se van agregando más. Y lo otro es la interacción de los usuarios. Entonces, estos tres elementos son los que han permitido que la web evolucione, sea mucho más grande. Bien, hoy en día tenemos aplicaciones y millones de sitios web relacionados entre sí. Y están repletos de videos, de fotos, de contenido interactivo. Con el tiempo han ido evolucionando para ofrecer a los desarrolladores web
la posibilidad de crear nuevas y más ricas experiencias. O sea, cada vez que a alguien se le prende la lamparita, digo, y puedo mostrar cuáles son las disponibilidades de, no sé, de un salón de eventos. O sea, por ejemplo, hagamos, de un teatro. Entonces yo tengo un teatro, entonces digo, bueno, lo primero que hago es mostrar la información del teatro. Después se me ocurre, y bueno, puedo vender los tickets a través de la página. Bueno, entonces vendo tickets. Y después digo, pero también podría no solamente vender los tickets, sino asignarles un lugar. Entonces le asigno el lugar con la reserva. Y ya después se me prende la página y digo, bueno, pero y si aparte de hacer la reserva además, lo cobro por ahí. Y bueno, y así es como se van agregando lo que son las distintas utilidades de aplicación. Bien, acá rápidamente vemos cómo ha ido evolucionando. Se dicen que hay 4 momentos en los que ha evolucionado y son los que vamos a ver. El primero es la web 1.0, que es la web de la lectura, así le llamaban, que es la internet básica. Entonces, es la forma más básica que existe del navegador, solo texto, con hipervínculos que me llevaran a más texto y demás. Se caracterizó, no se caracterizó por la ausencia del contenido, porque, a ver, las páginas tenían contenido, tenían información, estaban interconectadas, entonces eso me permitía ampliar el conocimiento, ir de un lado a otro. Es más, cuando se originó lo que es la web 1.0, estaban viendo que competían con un libro, entonces muchas veces a nivel académico se decía, pero ¿cómo van a estudiar desde la web si ven un vínculo y saltan a otro tema y no terminan el tema completo? Entonces como que esto, o sea, es como que la distracción o esa posibilidad que hoy en día, o sea, ha enriquecido mucho lo que es el conocimiento, o sea, como que antes se veía como un elemento distractor. Entonces, tenía un cierto grado de creación. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Fue por esto, o sea, que se caracterizó? No, sino porque eran elementos estáticos. O sea, no se movían, por decirlo de alguna manera, o sea, siempre estaban igual. Actualmente, si vemos algunas páginas, puede ser que encontremos algunas páginas en en esta época, sí, actualmente podemos encontrar páginas que son totalmente estáticas, donde yo consulto y veo la misma información. Me meto dentro de 2 meses y veo la misma información. Bien. Entonces, ¿cómo se caracterizaba este tipo de web? Primero había una persona, que era el webmaster, que generaba el contenido, lo publicaba en una web y los usuarios la consumían, la leían. Bien, entonces, la persona se conectaba y lo que hacían era recibir la información que ese webmaster había querido expresar. Entonces, solamente era lo que él había puesto o lo que le habían dicho que pusiera. O sea, realmente, bueno, el webmaster no es el responsable de la información, sino es un medio como para crearlo. Entonces, bueno, ¿cuáles eran las características? Era estática, centralizada, secuencial, porque seguía un orden, de solo lectura, no era interactiva, y también tenemos lo que es el correo electrónico, los navegadores y los motores de búsqueda. O sea, los motores de búsqueda, ¿qué hacían? Me permitían buscar información dentro de esos links. Bueno, acá hay una analogía de lo que eran las páginas, como decir, bueno, la web 1.0 era como un gran centro comercial. Hoy día, si vamos a un shopping y demás, o sea, es la web 1.0. Hagan de cuenta que uno puede entrar a la tienda y puede comprar. Pero bueno, qué lindo sería si nos dejaran alterar sus vidrieras.
Entonces yo voy y le cambio la fórmula. Entonces, o bueno, ahora sí podemos probarnos las prendas y demás, pero antiguamente, o sea, era solamente miraba, listo, o sea, y lo compraba. Bien, entonces, la web era esto, era una gran vidriera, mostraba lo que tenían para ofrecer. Bien, ¿cuáles fueron las herramientas fundamentales que actualmente se siguen usando? Algunas vimos ya, entonces vimos que hay algunas que tienen lo que es la comunicación asincrónica, que no necesito la presencia del otro lado para funcionar. La comunicación síncrona, que sí necesito que esté de los dos lados. Y el acceso a la información. Entonces, bueno, el correo electrónico, el mail, la lista de distribución, los foros. Actualmente se siguen usando muchos de estos elementos. Bien. Y, bueno, lo que son las charlas de IRC, que son las de chat, y las audioconferencias y videoconferencias. En el caso del acceso a información, bueno, tenemos transferencia de archivos, telnet, que es acceder a una máquina remoto, y lo que es la web. Como vemos, es parte de todo de todas estas herramientas que se crearon dentro de esta web, por decirlo de manera, 1.0. ¿Cuáles eran las ventajas que teníamos dentro de esta web? Lo primero es que era una exposición al mundo entero, o sea, no se restringía a una porción. O sea, yo ahí lo mostraba a través de internet, yo ponía una página en internet y, de acuerdo a los buscadores, tenía la posibilidad de que lo viera todo el mundo. El presentador, o sea, que la creaba, tenía el control total de esa información y la autoridad. ¿Qué desventaja tenía? Bueno, primero, la comunicación era pasiva, no existía un intercambio. No se permitía la retroalimentación y tener la oportunidad de acceder a información más relevante. Y no se conoce inmediatamente la reacción del público en la creación. O sea, yo creaba una página web y la verdad que no me enteraba, excepto que pusiera algún formulario de contacto y demás. O sea, por el resto no me enteraba de qué opinaba la gente de lo que había puesto. Bien. ¿Quieren que dejemos acá? Dejamos acá. Así, la semana que viene seguimos con los otros 3 tipos de web y vemos un montón de herramientas. Actualmente todavía estamos en la punto 4. Estamos entrando. En la web 4.0. Bien. Bueno, ¿alguna duda, algo? Todo bien acá en la Yoka. Bueno, nos vemos la semana que viene. No, nada, gracias, hasta luego.